sea, tu mayor crecimiento es cuando tú tomas tu compromiso con Dios y caminas en integridad, en santidad y en obediencia. Ese será tu mayor crecimiento. No es hablar en lengua, no es profetizar, no es echar fuera demonios. Eso no es. Eso hace parte de la obra, pero del Señor. Este es el año para que tú continúes, para que tú prosigas. Pero para avanzar en el Señor yo creo que hay que romper muchos yugos de esclavitud. Porque yo creo que con una carga pesada es muy difícil avanzar. O podemos avanzar cierta medida, pero nos vamos a cansar. Y yo creo que el Evangelio es un Evangelio de libertad. Y para yo avanzar tengo que caminar completamente en libertad. Entonces tú tienes que romper los yugos que te están oprimiendo. Siempre lo he dicho que aquí hay personas, o el pueblo en general, con llamados grandes de parte del Señor, con llamados para impactar esta generación, con llamados para bendecir al prójimo. Pero hay muchas cosas que nos tienen atados o que nos tienen esclavizados y por eso no avanzamos. Y tú tienes que romper esas ataduras que no te permiten fluir completamente en el Señor. Yo sé que en algún momento todos hemos conocido o algún amigo talentoso en el fútbol. Uno dice, este muchacho tiene talento para llegar lejos, pero vemos su vida personal y no se conecta con su talento. Y ese joven los fines de semana en discoteca, tomando y desperdiciando el talento que Dios le entregó. Y ya cuando quiere quizás rendir en la cancha jugando fútbol no le da, porque el talento no basta. Se tiene que tener disciplina para llegar lejos. Y así también ocurre en el mundo espiritual. Tú te puedes mirar en el espejo de la palabra y Dios por medio de su palabra te muestra las grandes cosas que Él te ha entregado. Quizás sabiduría, un ministerio profético, un don de consejería, muchas cosas que el Señor te ha entregado, pero muchas ataduras en tu vida no permiten que eso fluya completamente en ti. Y yo te puedo asegurar que si tú dispones tu corazón completamente, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra de libertad, porque Él te escogió para un propósito grande. Lo que Él te entregó es grande, querido hermano, pero con esa carga pesada que está sobre tu vida no puedes avanzar. Con ese yugo de esclavitud, la obra de Dios no se va a hacer completamente en tu vida. Tú puedes tener un ministerio grande, tú puedes tener un don profético hermoso, grande, pero si hay yugos de esclavitud o una carga pesada en tu vida, no vas a avanzar. Tú tienes que soltar ese yugo que te está oprimiendo, que no te deja avanzar, para que la obra de Dios se haga efectiva en tu vida. Amén. Los que trajeron Biblia o celular, tablet, pergamino, aquí se vale de todo. Después que esté la palabra de Dios, se acepta. Yo hace tiempo vengo meditando en esta palabra, no solamente para predicarla hoy, sino para mi vida. Y a veces me da tristeza porque el Señor nos entrega tanto que en el momento no valoramos lo que Dios nos entrega, sino cuando estamos alejados de Él. Y eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando ya gastó todo, dice que se hizo como un animal. Y ahí fue cuando pensó, uy, en la casa de mi papá yo tenía absolutamente todo, no me faltaba nada. Y yo creo que el cristiano aprende a la fuerza. Dios nos entrega muchas cosas, ministerio, talento, para hacer su obra, para extender el reino de los cielos. Porque la finalidad de todo esto, de congregarse, de aprender, de un buen sonido, de la infraestructura, es que el reino de los cielos sea ensanchado. No queremos
quedamos sentados ahí para siempre. Porque cada conocimiento que tú vas adquiriendo en la congregación, ese conocimiento tú lo tienes que transmitir a otra persona. O sea, en este lugar nosotros nos estamos capacitando para ir al mundo y presentar al Señor. O sea, tú no puedes escuchar que Dios sana solamente y quedártelo para ti. Si Dios te sanó, tú tienes que dar las buenas nuevas. Y las buenas noticias para el enfermo es que Jesucristo, ¿qué? Sana. Las buenas noticias para el esclavo es que el Señor liberta. Entonces el conocimiento que tú vas adquiriendo, tú lo tienes que transmitir. Pero no vamos a transmitir ese conocimiento si estamos caminando en esclavitud continua. Si estamos llevando una carga pesada que no nos permite avanzar. Tú tienes que avanzar. Tienes que proseguir en este llamamiento que Dios te ha entregado, pero tienes que soltar muchas cosas que hay en tu corazón, que hay en tu mente, que tú no permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Y una de las maneras de que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida es rendirnos completamente. Los que trajeron Biblia, Isaías capítulo 10, versículo 27. Capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Dice, y sucederá en aquel día que la carga, si quieres, puedes colocar el nombre de lo que te está oprimiendo, esa debilidad que solamente tú conoces, que tu Padre Celestial lo ve, que la carga de Asiria será que quitada de tus hombros y su yugo de tu servicio, el yugo será quebrado a causa de la grosura. Amén. Aquí en este contexto de la palabra, el Señor permitió que Asiria llegara al pueblo de Israel y lo gobernara y lo llevara a servidumbre por causa de su desobediencia, por causa de su idolatría. Quiere decir que cuando nosotros entramos en desobediencia, entramos en camino de rebeldía, los yugos, la esclavitud empieza a tomar fuerza en nuestra vida. Y el evangelio pues que a mí me presentaron es un evangelio de libertad. ¿Y por qué el cristiano camina en esclavitud? ¿Por qué el cristiano camina en angustia? Sencillamente porque hay muchas puertas abiertas en su corazón y no se ha tomado con seriedad su compromiso con Dios. No para el hombre, con Dios. No para agradar al pastor, con Dios. En el momento que tú te tomas con seriedad tu compromiso con el Señor, vas a empezar a vivir en libertad. Porque el evangelio trae ¿qué? Libertad. El evangelio trae ¿qué? Transformación. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora pregúntate, entonces, si la verdad me hace libre, ¿por qué yo soy esclavo de tantas cosas? Porque vivo en un ciclo vicioso, en un bucle que no me permite avanzar. Porque vivo en fracaso, en caídas constantemente, sencillamente porque no he permitido que el Espíritu Santo fluya completamente en mi vida. Porque el evangelio es ¿qué? Libertad. ¿Y cómo vive el pueblo? En esclavitud. ¿Es el diseño del Señor que el pueblo viva en esclavitud? No. El diseño que el Señor estableció en su palabra es un diseño de victoria, un diseño de transformación. Por lo tanto, tú tienes que conectarte con lo que Dios estableció en su palabra. Y todas esas ataduras nos llevarán a una temporada de fracaso. Yo creo que aquí todos en algún momento hemos estado en una racha mala, donde nada fluye, donde todo sale mal, donde la economía está en el piso, donde queremos emprender algo, donde queremos estudiar, donde nos queremos superar y nada sucede. Todo está estancado y nos gusta buscar culpables externos y empezamos a buscar
culpables en otra parte. No, lo que pasa es que el contexto político no me permite prosperar. Lo que pasa es que en mi casa ocurre esto. Lo que pasa es que esto, lo que pasa es lo otro, y empezamos a asumir la responsabilidad a otra persona. O sea, miramos hacia afuera y no miramos hacia adentro. De pronto tu temporada mala está en tu corazón, ese estancamiento que está en tu vida, esa falta de compromiso es lo que no te permite fluir completamente en el Señor. Dios te va a libertar, pero tú tienes que mirarte en el espejo de la palabra y ser sincero contigo mismo y decirle: Señor, este fracaso que yo he tenido ha sido por mi culpa, porque he caminado en esclavitud, porque he caminado en desobediencia, he caminado en rebeldía, he caminado en pecado, pero hoy, Padre amado, me decido completamente a caminar contigo. Entonces el hombre tiene la costumbre de darle la responsabilidad a otra persona, y eso lo vemos desde el principio de la palabra. Cuando Adán y Eva le fallaron al Señor, Adán le echó la bolita a Eva. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio de comer y no asumió ¿qué? Su responsabilidad. O sea, asociamos nuestra caída a otras personas, o a la iglesia, o a los pastores, o a los líderes, o a mi hermano, o a mi mamá, y no tomamos nuestra responsabilidad respecto a nuestra caída o nuestro pecado. En el momento que tú decides tomar responsabilidad con tu vida desordenada, espiritualmente hablando, en ese momento va a ocurrir una verdadera restauración y los yugos se van a empezar a romper en tu casa. Porque eso quiere el Señor. Porque si Dios va a traer libertad a una persona, el primer paso que tiene que hacer esa persona es reconocer que está mal. Reconocer que está viviendo lejos del Señor. Yo creo que el arma más poderosa que tiene el ser humano es reconocer cuando está bien y reconocer cuando está mal. Porque una persona en tibieza va a decir: no, yo voy a la iglesia a veces y estoy bien con Dios, pero está frío, está mal, está en pecado. O sea, en esa actitud, en esa dinámica no se van a romper los yugos, porque Dios obra en un corazón que se humilla, que reconoce su mal camino. O sea, en el momento que tú reconoces tu mal camino, Dios te va a hacer libre. Y hay personas que crean o hacen su propio evangelio y empiezan a buscar a Dios a su manera. No, yo pienso que Dios se tiene que buscar de esta manera. No, yo busco a Dios en mi casa, en mi habitación. Yo creo que Dios en tu habitación no te lo va a revelar todo. Por algo Él mandó a su iglesia a congregarse, porque si Él revelara todo en su habitación, Él en su palabra dice: bueno, todos búsquenme en su habitación, que yo lo voy a revelar todo ahí, en el secreto. Pero Él no te lo va a revelar todo en tu momento de oración íntima. Entonces tú tienes que congregarte. Entonces hay muchos síntomas que están en la persona que está caminando en desobediencia. Entonces, en el momento que tú permites que el viejo hombre o que pensamiento de hombre tomen el control de tu vida, los yugos no se van a romper. Y Dios quiere libertar tu vida, pero tú tienes que reconocer tu mal camino. Tú tienes que reconocer que has caminado lejos de Dios. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, porque el pecado paga. ¿Sabían eso? El pecado paga, tiene un precio alto. El pecado nos atrasa en el propósito del Señor. El pecado es como una bomba nuclear. Cuando uno peca, explota la bomba. Y uno dice: bueno, ya pequé y me he librado de esta situación. No, cuando la bomba nuclear explota, aún en los años queda radiación. Por eso es muy importante, querida iglesia, cuidar nuestros pasos en el Señor. Cada equivocación que tú haces, el Señor la va a perdonar porque Él es bueno. Pero cada pecado que nosotros hemos cometido, vamos a cometer, que el Señor nos guarde, va a tener una consecuencia. Va a tener una consecuencia. David, cuando pecó, él se humilló delante del Señor y la presencia de Dios no se apartó de él. Estuvo ahí, pero David tuvo que pagar una consecuencia. Su hijo se levantó en contra de él.
el reino fue dividido, pero él se humilló delante del Señor, pero tuvo una consecuencia. Entonces muchas veces el cristiano piensa, no, he pecado, le fallé a Dios, pero me voy a humillar y le voy a pedir perdón a Dios y no va a ocurrir nada. No, sí va a ocurrir algo, va a venir una consecuencia. Por eso la palabra nos advierte en todo momento que caminemos en obediencia, que caminemos conectados con su Espíritu Santo. Yo me independicé ya hace más de un año y nunca me había importado un recibo, o sea, nunca había llegado a ese extremo. Y en estos días el recibo del agua me lo suspendieron, pero yo tenía el dinero, sino que se me olvidó y me dejaron la notificación, servicio suspendido, pero tenía agua. Y yo dije, bueno, me puedo bañar, pero el otro mes me toca pagar ¿qué? La reconexión. Así pasa en nuestra vida cristiana. Puede que nosotros le fallemos al Señor y en el momento nos humillamos y le pedimos perdón. Señor, perdóname, te he fallado, he hecho esto, hice lo malo, Padre. Y el Señor en su misericordia viene y nos ministra y nos da perdón, nos da su gracia, nos quita ese yugo de esclavitud, pero viene ¿qué? La consecuencia. Por eso debemos tomar nuestra vida cristiana con seriedad. Entonces el otro mes me toca ¿qué? Pagar, pero disfruté del agua. ¿Cuánto hemos disfrutado de la presencia del Señor aún en nuestros errores? Lo hemos disfrutado porque Él es bueno, pero la consecuencia debe venir. Y David, cuando se humilló delante del Señor, que escribió el Salmo 51, le dijo, ten piedad de mí, Señor. Y el Señor tuvo piedad de David, o sea, su presencia no se apartó de él, pero tenía que venir la consecuencia. Tenía que venir esa ley de la siembra, lo que sembró, recogió. Si tú quieres caminar en victoria, querido hermano, trata de guardar tu corazón lo que más pueda, porque Dios te quiere llevar a lugares altos, pero el pecado nos atrasa. El pecado no nos permite avanzar, el pecado no nos permite conquistar en el Señor. Y no en todo momento debemos vivir en la misericordia del Señor. La presencia del Señor seguirá en nuestra vida, pero las consecuencias quedarán. Pero no es el final. Quizás te has sentido perdido en algún momento de tu vida y tú piensas, no, ya es el final de mi vida, ya no hay propósito. Cuando nosotros vamos en carretera y colocamos el GPS o aquí en Montería, en la ciudad, y nos equivocamos de calle, el GPS nos dice, bueno, ya estás perdido, no hay nada que hacer. No, el GPS te dice redireccionando, o sea, te está buscando una ruta para que te devuelvas a tu camino. Y yo creo que ese es el Espíritu Santo, que cuando nosotros tomamos otro camino, el Espíritu Santo empieza a hablar a tu corazón y te dice, devuélvete completamente a mi presencia, porque por el camino que tú vas es un camino de perdición. Y la palabra dice, al hombre hay muchos caminos que parecen camino de ¿qué? Camino de bien, camino correcto, camino recto, pero al final es un camino de ¿qué? De perdición. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando se endurece el corazón, dice que muchos tienen la mente que cauterizada. Ya no escuchamos a nadie, ya no escuchamos el consejo, ya ignoramos la voz del Señor. La palabra en hebreo dice que no endurezcas tu corazón porque el Espíritu Santo te está hablando. Y para que no se endurezca nuestro corazón, tenemos que estar en humillación completa. Y David fue inteligente, porque eso es ser inteligente. La diferencia entre Saúl y David fue que David buscó la presencia del Señor en ese momento. Se equivocó, le falló, buscó su presencia. Saúl, cuando le falló, lo único que le interesaba era que su prestigio como rey. O sea, no se humilló, no reconoció que había fallado delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando tú te humillas delante del Señor, estás cubriendo tu corazón para que no se endurezca. Y hay personas que han endurecido su corazón, que por más que el Señor les hable, por más que le den un consejo, por más que el Espíritu Santo les redarguya, ya no lo están escuchando. Y tú tienes que cuidar tu corazón. O sea, tu mayor crecimiento
Es cuando tú tomas tu compromiso con Dios y caminas en integridad, en santidad y en obediencia. Ese será tu mayor crecimiento. No es hablar en lengua, no es profetizar, no es echar fuera demonios. Eso no es. Eso hace parte de la obra, pero no es la esencia o el fundamento del Evangelio. Mira que la palabra dice que muchos se van a acercar en aquel día y el Señor le va a decir: no te conozco, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo profeticé, en tu nombre yo liberé a muchas personas. No te conozco, ¿hacedor de qué? De maldad. Porque esa persona no se tomó con seriedad su relación con Dios. Y no estoy hablando de caminar en perfección, de no equivocarse. Estoy hablando de cuidar mi corazón, de acercarme al Señor, de humillarme, de entender que lo necesito constantemente. El apóstol Pablo dijo que el Señor le habló y le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En tu debilidad. Él no estaba hablando de que él era perfecto, él estaba hablando que necesitaba al Señor en todo momento. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, el mayor regalo que vamos a obtener es que el Señor nos diga: yo te conozco. Yo te conozco porque a pesar de tus caídas, me buscabas. A pesar de tus errores, te devolvías de todo corazón a mi presencia y me buscabas y llorabas como un niño, aunque viniera la consecuencia, pero me buscabas. Buscabas mi palabra de madrugada y reconocías tu error delante de mí, por lo tanto, yo te transformé. No me olvidé de ti, no me olvidé de la promesa. Y la iglesia tiene que caminar en esa tónica. Tómate con seriedad tu relación con Dios, que tu relación con Dios sea seria y constante. Tú no puedes venir hoy a la iglesia y después volver a los 3 meses. Ahí no vas a crecer. Tú no puedes escuchar palabra de Dios hoy y acordarte del Señor en 15 días. O leer la palabra un día y leerla a la semana. Eso es síntoma que no te has tomado con seriedad tu relación con Dios. Y Dios quiere que tú te comprometas completamente con Él. ¿Cuántos se saben aquí el Padre Nuestro? Esa fue la oración que nos enseñaron desde niños, ¿cierto? Hay una parte que dice: no nos dejes que. Y después dice: líbranos de todo mal. Mira lo poderoso que es esa enseñanza. No nos dejes caer en la tentación. Quiere decir que la oración, cuando tú oras, cuando tú te levantas y buscas al Señor y empiezas a clamar, el Espíritu Santo empieza a fortalecer tu vida para que no caigas en la tentación. No es que la tentación no va a venir, obvio, va a venir, porque el maestro fue tentado, pero él venció. Entonces, cuando tú con seriedad te tomas tu compromiso con el Señor y clamas y lo buscas, el Señor te dará la fortaleza, que cuando venga la tentación tú vas a salir en victoria. Vas a salir victorioso. Y no vas a saber ni cómo venciste, porque no va a ser en tu fuerza. Y el problema del cristiano hoy en día es que cree que vencer la tentación es en su fuerza. No, no es en tu fuerza. En tu fuerza vas a perder. Yo perdí muchas veces en mi fuerza, porque creía que podía tener el control de la situación. Y cuando uno cree que tiene el control de la situación es cuando el enemigo nos aplaude. Dice: ya lo tengo. Él cree que tiene el control. Él cree que todo lo puede, pero no, la palabra dice: todo lo puedo, ¿qué? En Cristo. La iglesia a veces camina en esa dinámica de creer que tiene el control de su vida. Tómate tu relación con Dios con seriedad, querido hermano. Lo más bonito que tiene un cristiano es cuando realmente agrada al Señor. Este último tiempo he tenido el privilegio de conocer a muchos cristianos de otras congregaciones, con otro ministerio, con otra visión diferente a la que el Señor nos entregó, pero con el mismo objetivo de que el nombre del Señor sea ¿qué? Glorificado. Y a veces he conocido jóvenes que de pronto no profetizan, no predican, no hacen liberaciones, pero veo algo en ellos que es integridad, veo pureza, y digo: Señor, este muchacho no profetiza, pero tiene algo que me gusta, un joven muy íntegro, un joven que quiera agradarte.
Por eso la palabra dice, por sus frutos les conoceréis. No está hablando de ministerio, de dones. La predicación es el 1% de la vida cristiana. Ya cuando nosotros nos bajamos del púlpito es donde empieza la verdadera predicación. Es donde empieza la verdadera relación con Dios. Por eso tú tienes que tomarte con seriedad tu compromiso con Dios, porque Dios quiere que tú avances, que esos yugos que te están oprimiendo se rompan en tu vida. Mírate, tú tienes un ministerio grande, mírate lo que Dios te entregó es valioso, pero ese hábito pecaminoso no te permite fluir completamente en la presencia del Señor. En estos días iba caminando y me encontré una mujer que Dios la usa grandemente, pero no tiene compromiso con Dios. Y yo le pregunté, mujer, ¿ya le estás congregando? No, ya no me estoy congregando. Yo le dije, mujer, si tú supieras el ministerio grande que Dios te entregó, busca una iglesia, congrégate, levántate, sirve al Señor, es lo mejor que tú puedes hacer. O sea, está desperdiciando su talento, lo que Dios le entregó, porque tiene muchos yugos en su vida. No está avanzando y el cristiano tiene que avanzar. Si tú comenzaste en el punto A hoy, en un tiempo ya tienes que estar en el punto B, creciendo constantemente en la obra de Dios. Tú no puedes llevar 6 meses en la iglesia y solamente aprenderte Juan 3:16. No, de tal manera amó Dios al mundo y de ahí no pasa. No, tú tienes que profundizar, tienes que comprometerte, tienes que crecer más en la obra del Señor. Hay muchos yugos que llegan a nuestra vida porque no le damos libertad completa al Espíritu Santo y Dios no recibe un corazón a media. ¿A quién le gusta aquí la exclusividad? ¿A quién le gusta aquí la exclusividad? Yo creo que a todos nos gusta la exclusividad. Ahora, ¿cuánto más al Señor? A Él le gusta la exclusividad. Él no quiere que tu corazón se lo compartas con las cosas de este mundo o con los ídolos de este mundo. Y esa historia la vemos con el joven rico. Dice la palabra que un joven rico se le acercó con una hoja de vida intachable, religiosa, y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Esta es mi hoja de vida. Señor, mira mi hoja de vida espiritual. Y el Señor dice que lo miró y empezó a recibir, a verla, a observarla. Bueno, tú diezmas, tú te congregas, honras a tu papá, haces las cosas bien. Pero como el Señor examina externamente e internamente y nada se le escapa, empezó a revisarla. Uy, bandera roja, que aquí hay algo, aquí está pasando algo, muchachos. Espera un momentico, porque en el filtro del Espíritu no estás pasando, no te estás conectando completamente. Y dice que lo miró profundamente. Yo creo que esas miradas lo atemorizan a uno. Uy, ¿qué habrá pasado? Es cuando te dicen, tenemos que hablar. Es cuando el pastor te escribe, muchacho, hijo, hija, necesito hablar contigo. O sea, empiezas tú a examinar tu vida. Hoy ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me he equivocado? Y tú empiezas a hablar, Padre, Señor, perdóname, Señor, si te he fallado, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que el Señor lo miró y le dijo, aún te falta algo. Aún tienes algo, hay algo que no está conectado completamente en mi presencia. Y le digo, yo quiero que tú vendas todo lo que tú tienes y lo dejas a los pobres. Yo te puedo asegurar, y yo sé que el sentido común nos va a ayudar, que el Señor no estaba interesado en su riqueza. No estaba interesado en su riqueza. Lo que le estaba diciendo a ese joven era, tu corazón está ¿dónde? En las riquezas. Y yo necesito tu corazón completamente para mí, porque yo quiero exclusividad de parte tuya. Entonces, cuando no le damos exclusividad al Señor, un día sí, un día no, los yugos, las cargas empiezan a tomar el control de nuestra vida y no avanzamos en el Señor. Tú quieres avanzar en el Señor, quieres obtener una victoria, dale tu corazón completamente a Cristo.
Dale tu vida completamente a Él y vas a ver cómo Dios te va a llevar de victoria en victoria. Y no te estoy hablando de congregarse, de mostrarse al Señor, no. Estoy hablando de una vida íntegra, de una vida constante en su presencia. Que cuando el Señor tenga hambre, diga, tengo hambre, vamos a buscar un árbol que tenga frutos, un árbol que no solamente tenga hojas, que Él meta la mano y diga, este árbol tiene frutos. Porque Él examina, así como examina el pastor Wilmar, el pastor Gabriel. Dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, o sea, no todo lo vemos, no todo, pero el Señor todo lo ve. Él va a examinar tu vida si realmente te has tomado con seriedad tu compromiso con Él. Dice la palabra que cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, muchos le gritaban. ¿Cómo le gritaban? Hosana, ¿al hijo de qué? O sea, lo estaban alabando, lo estaban glorificando. Pero después dice la palabra que más adelante, cuando salió de Jerusalén, que iba caminando, tuvo hambre. Y vio una higuera y metió su mano. Y no halló qué? Frutos. Ahí estaba enseñando el estado espiritual de Israel en ese momento. O sea, que Israel era solamente hojas. O sea, que no había frutos. Entonces, cuando tú no le entregas tu corazón completamente al Señor, y somos como el joven rico, que creemos que le entregamos nuestra vida completamente al Señor, solamente estamos produciendo hojas. Dile que está a tu lado, no es tu corazón a media, es todo. No es tu corazón a media, eso no le sirve al Señor. Cuando tú te vas a bautizar en las aguas, a ti te sumergen completamente. Toman tu vida y te sumergen. Como dice el apóstol, muerto para el mundo. O sea, te meten en las aguas completamente para que simbolice esa ley que el Señor estableció en su palabra. Y hay un profeta, dice la palabra, que vio una visión, vio un río. Y lo empezaron a medir paso a paso. Y dice que ese río le llegó primero por los tobillos, después por la cintura y después completamente. Y dice que cuando él se sumergía completamente, él podía recibir sanidad, él podía recibir libertad para su vida. Pero si el río le llegaba hasta los tobillos, no iba a entrar completamente y recibir los beneficios de sumergirse completamente. Entonces, cuando el cristiano no se sumerge completamente y tiene la actitud de ese joven rico, no va a disfrutar de las bonanzas del Señor. O sea, tú te tienes que sumergir completamente en la presencia del Señor para que Dios traiga libertad, para que Dios traiga restauración, para que Dios traiga sanidad a tu vida y a tu familia. No sirve tu corazón a media, hermano, no sirve. No le sirve al Señor. Perdóname que te lo diga de esta manera. Tu corazón a media no le sirve al Señor. No le sirve. Le sirve tu vida completamente, que te rindas a Él. Le digas, Señor, mi vida es tuya, lo que tú quieras. A la hora que tú quieras. Cuando tú quieras. Porque ese es el Evangelio, que el Señor gobierne nuestra vida. Que el Señor nos transforme. Nosotros no podemos llegar a la iglesia a pretender que se hagan las cosas de nuestra manera. No, usted cuando llega a la iglesia se tiene que rendir completamente, decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, lo que tú quieras, Señor. Ese debe ser el pensamiento del cristiano. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia y queremos que las cosas fluyan a nuestra manera. No me gusta cómo predica el pastor, no me gusta que hagan esto. O sea, empezamos a imponer nuestros pensamientos. No, cuando usted venga a la congregación, usted ríndase completamente al Señor. Diga, Señor, aquí estoy, hoy quiero que tú me ministres, hoy quiero escuchar tu voz, hoy quiero aprender de ti, Señor. Hoy estoy dispuesto a ser instruido por tu Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene esa actitud de ese joven que cree que todo lo sabe. Pero cuando el Espíritu Santo nos examina, nos muestra una realidad diferente, que solamente somos hojas y no estamos dando frutos. Entonces tu estancamiento es porque no estás comprometido completamente con el Señor. Quizás en este momento estuvieras en algo diferente,
en un empleo diferente, tu ministerio diferente. Pero como le entregas tu corazón a media, Dios no va a fluir en un corazón a media, no. Él fluye en un corazón que se rinde, que le dice: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dice el Padre nuestro cuando comienza, dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? Entonces el Señor nos dice: bueno, yo voy a hacer mi voluntad. Y somos orgullosos, somos rebeldes, somos altivos delante del Señor. Entonces hay muchas cosas que van a crear yugos de esclavitud o cargas en nuestra vida cuando ya no peleamos contra el pecado, cuando ya no entramos a pelear en contra de nuestra debilidad y empezamos a adquirir otro conocimiento. Y adquirir otro conocimiento no es malo. El problema es cuando ese conocimiento no lo filtramos por el principio de la palabra que dice que el temor, que el principio de la sabiduría es el ¿qué? ¿El temor a qué? Quiere decir que cuando tú vas a recibir un nuevo conocimiento en tu vida, ese conocimiento tiene que pasar ese filtro. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, yo voy a ser un hombre sabio, pero ese principio tiene que estar en mi vida, o sea, en todo momento temiendo al Señor. Y hay gente que a la medida que va avanzando en la vida, se va desarrollando, se va capacitando, creen que son más inteligentes, más sabios, y dice la Biblia que profesando ser sabio, se hicieron eso. No, yo lo sé todo, yo sé esto, yo sé lo otro, y se hacen eso. O sea, no filtraron ese conocimiento por medio de la palabra. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida completamente. Tú tienes que cambiar tu atmósfera. Yo aprendí algo en la palabra, y es que cuando uno predica o cuando uno ministra, uno como predicador, uno quiere que el Señor se glorifique, que el enfermo sea sano, pero eso no depende de uno. Dice la palabra que cuando Jesús fue a sanar a la hija a resucitar o a sanar la hija de Jairo, cuando él llegó, dice que ella no está muerta, ¿está qué? Está durmiendo, ¿verdad? Había muerto. Y dice que se empezaron a ¿qué? A burlar. Ya llegó esto. Lo primero que hizo Jesús fue ¿qué? Cambiar la atmósfera.